Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de la primera serie de Conama. Tenemos una serie que se llama Transformación. Este es el segundo capítulo y tiene un título muy sugerente que va a ser muy fácil adivinar de qué vamos a hablar. Todo sobre las ciudades. La idea es hablar con y aprovechar todo el expertise de toda la gente que pasa por Conama para trasladar y hablar sobre este concepto, sobre transformación, y en este caso en un espacio tan importante como las ciudades, ¿no? Se habla que para 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades, o sea que imagínense hasta qué importante es saber qué hacer, cómo transformar las ciudades. Tengo la suerte de contar conmigo aquí en el set de grabación con 4 personas que saben mucho de ciudades, ¿no? Tengo aquí a mi izquierda a Carmen Sánchez Miranda, que es de ONU Habitat España. Bienvenida, Carmen, un placer estar contigo. A mi derecha tengo la suerte de tener al alcalde de la nueva capital verde europea para 2024. Enhorabuena, alcalde, Joan Ribó. Muchas gracias. Bienvenido. Y un poco más allí tenemos a Guillermo Acero. Guillermo Acero es arquitecto, urbanista, de paisaje transversal, de un estudio que también sabe mucho de transformación. Bienvenido, Guillermo. Y nada, vamos a empezar y vamos a hablar sobre esta transformación que tenemos atrás, y vamos a hablar sobre esa transformación en las ciudades. ¿Por qué es necesaria esa transformación en las ciudades? ¿Hasta qué punto hemos llegado para que sea necesaria esa transformación? Alcalde. Pues mira, yo creo que, para decirlo muy rápido, en estos momentos, en Valencia, por poner un ejemplo, el número de noches cálidas que hemos sufrido este verano ya es muy alto. Los temas de gotas frías con lluvias torrenciales es muy alta, los problemas de sequía nos están apareciendo, por lo tanto el cambio climático no es algo que vendrá, es algo que ya estamos empezando a sufrir, por lo tanto hay que cambiar. Es imprescindible introducir los cambios para que nuestra ciudad no sea un agente que contribuye a que ese cambio climático sea cada vez más terrible, sea cada vez más superior. Yo creo que en estos momentos la idea de que hay que cambiar es imprescindible y hay que introducírselo a todo el mundo. Eso de siempre lo he hecho así, hay que desterrarlo. Tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que estudiarlo como lo hacemos, pero tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestra ciudad en una ciudad descarbonizada y a la vez en una ciudad para toda la población. Guillermo. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo, añadiría además, no solo digamos los sucesos derivados del cambio climático, sino toda esta sucesión, ¿no?, de fenómenos que cada vez nos parece que nos pasan por encima, ¿no? Este proceso de aceleración de los eventos, muchas veces externos, muchas veces en los cuales las ciudades parece que son meros receptores pasivos. Creo que todos ellos demuestran la necesidad de que las ciudades tomen un papel activo, de que tengan capacidad también de planificar y de pensar a corto, medio y largo plazo, y desde luego que sean capaces de aceptar, ¿no?, y adaptarse a todos estos cambios, los que nos llegan ahora y los que nos llegarán, que ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Y en ese sentido, además, yo creo que estamos en un momento de enorme oportunidad, ¿no?, porque precisamente, como decía Joan, todos estos sucesos, por ejemplo, derivados del cambio climático, cada vez hacen confluir mejor las aspiraciones, digamos, de una transformación desde la sostenibilidad con las transformaciones necesarias para la calidad de vida, ¿no?, que quizá en décadas anteriores parecía que a veces iban cada uno por su lado, ¿no?, incluso eran incongruentes, y hoy por hoy vemos que son absolutamente confluyentes, ¿no?, que no va a haber uno sin el otro, ¿no? Carmen, ¿cuál es tu visión, ¿no? Además tenéis esa visión desde ONU Habitat de ciudades, no solo quizás en las que nos fijamos nosotros, en las europeas, sino hay muchos tipos de ciudades, ¿no? Una mirada global. Yo creo que es fundamental porque el planeta no lo aguanta, lo decía el alcalde, pero también porque las generaciones futuras necesitan una acción decidida por nuestra parte. Los modelos de ciudad que se han venido implementando, los modelos de desarrollo urbano que se han venido implementando hasta ahora han sido modelos basados fundamentalmente en el consumo excesivo de energía y de recursos, y estamos viendo las consecuencias. Han sido modelos que han provocado la expansión de las ciudades. Las ciudades se han ido, yo suelo decir, desparramando, han crecido mucho más
de lo que la población, el crecimiento de la población necesitaba, y eso ha tenido una serie de consecuencias también ambientales. Pero un tema que a mí me parece fundamental es que además ese modelo ha provocado los niveles más altos de desigualdad urbana que hemos tenido hasta la fecha. En las últimas 2 décadas, el 75% de las ciudades del mundo tienen niveles de desigualdad urbana más altos que 20 años atrás. Y yo creo que efectivamente, o sea, ahora mismo hay más ciudades, hay más personas viviendo en las ciudades, pero también piensen que solo con un 3% de la población, de la superficie del planeta, las ciudades consumen efectivamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, consumen casi el 80% de la energía global. Pero también les voy a dar un dato para intentar pensar en positivo, pensar también en esa oportunidad. También las ciudades son las que generan el 80% del valor agregado de la economía. Y la población se mueve del campo a la ciudad en un entorno global. Sigue habiendo una migración del rural al urbano, precisamente porque encuentran en las ciudades un foco de oportunidad. Y yo creo que en esa transformación no tenemos que olvidar que vamos hacia una transformación que permita dar respuesta a esas aspiraciones de un mayor bienestar de todos los ciudadanos. Muchas gracias, lo dice Carmen, ¿no? El foco de los problemas, pero también el foco de las soluciones. Bajo esa perspectiva, ¿cómo hay que hacer esa transformación en las ciudades, alcalde? ¿Cómo hay que hacer la transformación en la ciudad? Yo en primer lugar, el cómo. Yo creo que es muy importante, en primer lugar, hacer una planificación en la que se cuente con todo el mundo. A ser posible, en primer lugar, en el ayuntamiento, con todos los grupos políticos. A mí la experiencia que ha comentado esta mañana el alcalde de Vitoria de planificar a largo plazo y planificar con el consenso de los grandes partidos me parece fundamental, pero no suficiente. El segundo paso es que hay que planificar también pensando en las universidades, pensando en todos los centros de opinión, pensando en la sociedad. Hay que hacerlo con todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, hay que hacerlo, por supuesto, pensando en la colaboración público-privada. Nosotros, por ejemplo, cuando nos planteamos hacer una empresa de energía, nos planteamos hacer una empresa de energía público-privada porque sabemos que solos no podríamos hacerlo y que no es bueno hacerlo. Pero muchos de estos elementos yo creo que son fundamentales que lo tengamos. Es necesario planificar, es necesario cambiar urgentemente, pero es necesario cambiar con toda la población sin dejar nadie atrás. Estoy totalmente de acuerdo con la idea que planteas de que las ciudades que tenemos en estos momentos son ciudades que producen cada vez más desigualdades y tenemos que paliar estos temas. En el tema energético, en el tema alimentario, en el tema de vivienda, en todos los temas que me parecen imprescindibles. Yo creo que ese es el cómo, creo que fundamentalmente es eso. Evidentemente hay que tener en cuenta la innovación, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que tenemos que plantearlas y tenemos que plantearlas con un eje determinado. Nuestro objetivo es descarbonizar la ciudad, hacer una ciudad sostenible y hay que hacerlo también pensando en el diseño. Yo creo que es muy importante que pensemos que el diseño contribuye también a hacer a las personas más felices a todos los niveles, desde la arquitectura, pasando por las empresas de todo tipo, pasando, por ejemplo, por la cartografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin olvidar estos aspectos que me parecen fundamentales. El cómo. En el camino, ¿no? Están desde Valencia ahí hacia esa capital verde. Guillermo, ¿cómo hacemos esa transformación? Desde la visión de un arquitecto, pero también de un ciudadano, ¿no? Al final. Sí. Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que transformar es el modelo, ¿no? Y el modelo implica transformar la manera de hacer, como decía el alcalde. Creo que y esa manera de hacer tiene que impregnarse a las diferentes escalas, ¿no? Tiene que impregnarse desde las propias administraciones, efectivamente incorporando una visión más estratégica de para qué hacemos las cosas, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos en última instancia y que esos objetivos sean capaces de permear a las diferentes escalas, desde las escalas más macro a las escalas efectivamente del diseño micro, ¿no? de lo más local, de las pequeñas iniciativas, ¿no? Y en ese sentido creo que es absolutamente necesario, como decía, hacerlo con todas las personas, con los diferentes agentes, ¿no? Yo creo que para no caer además en el transformar para que todo siga igual,
desde luego tenemos que tener muy clara cuál es nuestra visión y cuál es el impacto que hoy por hoy tienen las ciudades, ¿no? Creo que tienen que ser desde luego un agente fundamental para el cambio, pero para ello también hace falta un cambio importante de nuestra mentalidad, la mentalidad de todos, desde las propias administraciones, los técnicos que trabajamos en ella y la propia ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que todos entendemos y cada vez somos más conscientes de los retos, pero esos retos también van a exigir esfuerzos por parte de todos, ¿no? Para resolver los problemas que han existido y para acercarnos, digamos, a estos nuevos modelos, ¿no? Carmen. No podría estar más de acuerdo cuando mencionas, ¿no?, que es muy importante no solamente el qué, las políticas, las acciones, sino el cómo, que implica también cambios en el comportamiento, ¿no?, de toda la ciudadanía. Y yo aquí suelo utilizar un símil, ¿no?, imaginando que esto es un ordenador, hay cosas que hay que hacer, hay el hardware, pero también hay cosas muy importantes, igual de importantes, que tienen que ver, ¿no?, con el software y que tienen que ver con la manera, esa manera que vamos haciendo. Yo creo que en ese sentido necesitamos un modelo que se base, por ejemplo, en el aprendizaje continuo, en un aprendizaje que sea flexible, en un aprendizaje que también sea creativo, ¿no? Nos estamos enfrentando a problemas que son nuevos y necesitamos ser creativos también en la respuesta. Yo creo que efectivamente lo tenemos que hacer entre todos, la participación ciudadana es fundamental, la participación de otros sectores es fundamental, pero también contar desde la innovación, no solo tecnológica, también la innovación institucional. Contar con mecanismos que nos permitan coordinarnos, que nos permitan ser transparentes, que nos permitan tener esa mirada común hacia dónde vamos, también me parece fundamental. Y un elemento que yo siempre destaco es la necesidad de que las ciudades también dialoguen entre sí, por supuesto, pero dialoguen también con los territorios. La importancia del urbano entendido como el espacio donde confluyen las ciudades, los pueblos y otros territorios urbanos. Yo creo que los problemas que estamos enfrentando no son problemas lineales, las soluciones tampoco son lineales, necesitamos soluciones que sean multidimensionales, que sean multisectoriales, y esto nos obliga, ¿no?, a hacer las cosas de una manera, pues, bien dicho, más transformadora, ¿no? Si tuviéramos, seguimos hablando del cómo, ¿no? Quizás hemos hablado un poco en teoría, pero a veces se entiende mejor estas cosas cuando vemos proyectos concretos. Y estoy seguro que en Valencia el alcalde tiene un proyecto que dice, este es un proyecto transformador. Cuéntenos. No, hay varios. Hay varios seguro, ¿no? Pero vamos a centrarnos en uno que... ¿Dónde podemos empezar? Mira, empecemos con la alimentación, porque es un tema que a mí me parece importante y no se suele nombrar. Yo creo que es muy importante que en este momento nos planteemos que para descarbonizar tendremos que modificar el sistema alimentario desde los niños que empiezan a comer en su casa, en la guardería, hasta las personas mayores que están en un centro de día, etcétera. Y ahí hay mucho que hacer. Volver un poco a determinadas dietas, nosotros hablamos de la dieta mediterránea, volver a la agricultura de proximidad, huir de la transformación en todos. Yo creo que este tema. Si pasamos, por ejemplo, al tema de movilidad, yo creo que ahí hay el proyecto, yo creo que está claro, es cambiar. A ver, el centro de la movilidad era el coche. Ha dejado de ser el coche. El centro de la movilidad es la persona que va andando, la persona que va en bicicleta, el transporte público y también el coche, ¿eh? Sobre todo cuando sale fuera de la ciudad. Entonces a mí me parece muy importante y me parece que este tema influye en el urbanismo, influye, digamos, en todos los temas de cómo debemos organizar desde los semáforos hasta los carriles bici, etcétera. El tercer elemento, que yo creo que es claro, el tema energético que hemos mencionado esta mañana. A ver, en estos momentos es imprescindible que el consumidor se plantee seriamente que puede ser también productor. Y eso ya se está planteando. En Valencia ya tenemos problemas concretamente de instaladores con retrasos de varios meses porque no tenemos instaladores suficientes de placas fotovoltaicas. Pero eso hay que acentuarlo, hay que dinamizarlo, el ayuntamiento tiene que intervenir y sobre todo tenemos que ser agentes dinamizadores. Que trabajemos con la Federación de Asociaciones de Vecinos en temas de ese tipo me parece muy importante. Que trabajemos con los administradores de fincas para intentar trabajar en eso me parece muy importante, aparte de hacer pues proyectos propios como Requiem Power y etcétera. O sea, y luego
acabaría con el tema de la innovación. No podemos plantearnos esto sin lo que decías. No podemos seguir, siempre lo he hecho así. Estamos innovando, tenemos que introducir nuevos métodos, nuevos planteamientos, y ese elemento es fundamental, y hay que hacerlo bien, diseñando las cosas bien. Eso sí que es espíritu transformador. Un proyecto, Guillermo, un proyecto que te parezca concreto, que te parezca transformador en las ciudades. Yo hablaría, por ejemplo, de una de las grandes oportunidades que creo que existen, que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Este gran concepto que a veces nos resulta tan etéreo, ¿no? O que es a veces tan difícil de trasladar, y que de una manera incipiente también es verdad que hoy por hoy todavía se está articulando a través desde una visión más vinculada a la gestión de residuos, a las grandes empresas, etcétera, ¿no? Pero me parece interesante, precisamente un poco en la idea que decía Joan, cómo estos proyectos, estos modelos pueden permear, ¿no? hacia lo micro, ¿no? Pensando en la economía circular, pensamos en las 7 Rs, ¿no? Que no solo hablan de reciclaje, sino que hablan de reutilización, hablan de reparación, hablan en definitiva de un cambio también en nuestro modelo de consumo, de utilización de los diferentes bienes y servicios, y de obviamente además cómo esto va a ir generando, y yo creo que empieza a ser cada vez más evidente, nuevos modelos también de actividad económica, nuevos nichos de empleo, ¿no? Pueden ser en la economía circular, pueden ser, por ejemplo, en el sector de la rehabilitación, pueden ser en el sector de la movilidad como servicio, etcétera, ¿no? Eran conceptos que hasta hace relativamente poco parecían relativamente etéreos, ¿no? Y quedaban en este tipo de espacios, en este tipo de foros, y poco a poco, ¿no? Al momento en el que se van implantando, van surgiendo, ¿no? Todas estas oportunidades y empiezan a convertirse en algo que ya no es un concepto etéreo, sino es algo que genera modelos de vida y modelos económicos y oportunidades de empleo para las personas, ¿no? Y yo creo que son en esos modelos en los que tenemos que empezar a trabajar y tenemos que apostar, ¿no? Para que también las personas empiecen a ver cuáles son, en definitiva, los beneficios, ¿no? Más allá de los más inmediatos. Carmen, un proyecto que conocerás un montón en ciudades. Perfecto. Te voy a dar uno que tiene que ver con el cómo de la pregunta anterior, y que se refiere a la agenda urbana española, que tiene que ver con el cómo porque uno de los temas fundamentales es la gobernanza multinivel, el tener esos canales que nos permitan coordinarnos, que nos permitan dialogar, y yo creo que la agenda urbana española está siendo un instrumento que permite articular también las aspiraciones de las agendas, de los planes de acción local, también de las agendas territoriales, de las agendas urbanas de cada una de las comunidades autónomas, y a mí me parece muy relevante destacarlo en cuanto al cómo. Y luego otro proyecto, pues puedo decir otros proyectos, sobre todo todos aquellos relacionados con el espacio público. Porque a mí me parece que en el espacio público se conjuga efectivamente la importancia del diseño, la importancia de la planificación, pero tienen un efecto transformador, no solamente en la salud o no solamente en el cambio climático, tienen un efecto transformador en la sensación de ciudadanía, en la sensación de empoderamiento, de inclusión, ¿no? Un espacio público al que se pueda acceder, que sea suficiente también en cantidad para toda la ciudadanía, a mí me parece fundamental. Y cuando hablamos de transformación, yo propongo siempre mirar y enfocar, ¿no? Nuestra atención en esos proyectos que tienen un efecto multiplicador en esa sensación de orgullo que, por ejemplo, los ciudadanos de Valencia deben sentir en su ciudad. Y hablando precisamente de protagonistas de esta transformación, vamos a la última parte del capítulo. ¿Quiénes deben de hacer esta transformación? Algunos ya han aparecido por aquí, pero si tendríamos que destacar, alcalde, ¿quiénes deben hacer esta transformación? Bueno, yo creo que el ayuntamiento ahí tiene un papel muy importante. Cuando comentabas lo del espacio público, estaba pensando que nosotros, por ejemplo, hay muchas plazas en Valencia que eran antes rotondas de coches y ahora han dejado de ser rotondas y son zonas donde pasea la gente, va en patinete o en bicicleta, o se está tomando una cerveza y los niños están jugando al lado. La plaza de al lado de mi casa le pasa eso. La plaza de Pintor Segreyes antes era una plaza llena de coches, ahora es una plaza llena de niños. Pues hombre, la diferencia es muy importante, ¿eh? Y yo creo que cambia la manera de entender la ciudad y efectivamente yo creo que es un elemento fundamental. ¿Quiénes tienen que realizar la transformación? Yo creo que el ayuntamiento es un elemento base, pero es necesario que esa transformación sea también del resto de instancias. Por ejemplo,
Cuando nosotros planteamos la movilidad, tenemos datos de que la movilidad de dentro de la ciudad ha bajado en Valencia de forma muy significativa. Pero por las mañanas, cuando yo me voy con mi bici al ayuntamiento a las 8 o así, está saturada. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está saliendo de la ciudad para ir a trabajar. O sea, y por la tarde te encuentras lo contrario. Necesitamos articular la movilidad metropolitana como un elemento fundamental. Eso ya no es solo municipal. En Valencia se cometió, iba a decir un delito, ¿no? Pero se cometió un fallo garrafal de romper todas las estructuras supramunicipales y eso ha impedido tener una política de este tipo. Ahora estamos avanzando en eso. Hace falta política de Generalitat. Lo que decías antes de articular todos los niveles. Sin tener una articulación de todos esos niveles no podemos trabajar. Y luego hay que ir hacia abajo. O sea, yo por ejemplo, lo he comentado antes y siempre me hace mucha gracia, cuando nosotros nos planteamos poner placas fotovoltaicas encima del cementerio, nuestro proyecto Requiem Power, me fui a ver al arzobispo. Pero me fui, os lo voy a contar, me fui con la encíclica del Papa actual, la encíclica sobre medio ambiente, y cuando me dijo algo se la enseñé, digo, mire, y se puso firme. Que su jefe dice esto, ¿no? Está claro, yo creo que ese elemento es importante, hay que implicar a todo el mundo, sea mayor, sea más joven. Los jóvenes lo tienen muy claro, Yo cuando veo a mis nietos, cuando veo a mi hijo, etcétera, es un tema que tiene muy claro y que quisieran ir más allá. Pero la gente mayor, pues evidentemente tenemos costumbres que hemos de cambiar. Y entonces cambiarle a uno la parada del autobús de al lado de su casa a 20 metros, a veces cuesta y se enfada muchísimo. Pero bueno, luego se va adaptando, Yo creo que es un tema, es un cambio de todos, pero se tiene que liderar. Yo creo que es imprescindible liderar con un concepto claro de que vamos en ese sentido y que no podemos parar, O sea, clarísimo. Guillermo, protagonistas de esta transformación, los arquitectos lo son, pero precisamente vosotros hacéis un tipo de arquitectura en la que no, ni mucho menos son los principales protagonistas, ¿no? Sí, precisamente, un poco en esa línea quería ahondar. Yo, más que de protagonistas, me gustaría hablar, me gustaría pensar en esto como en un relato coral, ¿no? Creo que efectivamente es imposible pensar la ciudad sin incorporar a los diferentes agentes que intervienen en ella, ¿no? Es cierto que hay unos agentes que tienen más responsabilidad que otros, ¿no? Y en ese sentido creo que obviamente las administraciones y desde luego los profesionales, los técnicos, tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Pero tiene que ser una responsabilidad desde el punto de vista de empoderar y de posibilitar también, ¿no? De abrir espacios para aquellas personas, para aquellos colectivos, para aquellos agentes que se sienten muchas veces menos llamados a participar o que sienten que su opinión es muchas veces menos importante, ¿no? Hay un dicho que dice, quizá es el zapatero el que arregla el zapato, pero es la persona la que sabe dónde le duele, ¿no? Entonces, creo que es ese ejercicio de diálogo y de abrir espacios, ¿no? Precisamente, y de abrir oportunidades para que las diferentes personas puedan incorporarse y puedan también, digamos, incorporar nuevos saberes, ¿no? Y nuevas capacidades en su trabajo, porque creo que también, además, desde nuestra práctica profesional, por ejemplo, muchas veces a los diferentes agentes, a las asociaciones, les exigimos mucho, ¿no? Y yo creo que también hay que saber buscar maneras en las que les demos algo, ¿no? A cambio de su tiempo, de su esfuerzo, muchas veces un trabajo que hacen en su tiempo libre, y en ese sentido creo que también somos nosotros los que tenemos la responsabilidad precisamente de abrir estos espacios, que es desde luego un reto, porque creo que todos somos conscientes de la dificultad, digamos, también en los modelos de vida que tenemos actualmente, de la incorporación, digamos, de las demandas laborales, ¿no? Que existen hoy por hoy, las dificultades que existen de las personas para poder incorporarse a estos procesos, a participar y a apoyar, ¿no? Entonces yo, hablaría de eso, ¿no? Sobre todo remarcar la idea de el posibilitamiento, ¿no? Y el empoderamiento desde aquellos agentes que tenemos quizá más capacidad hacia aquellos que a veces lo tienen más complicado, ¿no? Carmen. Pues no tengo mucho que añadir, obviamente estamos de acuerdo en que esto nos compete a todos, ¿no? Nos compete cada uno con sus responsabilidades desde la administración, añadiría también a la academia, por supuesto, el sector privado, a los grupos organizados de ciudadanía, ¿no? Un énfasis también especial a los grupos de mujeres que llevan trabajando, ¿no? Por esa mirada de género en la ciudad, que es fundamental, pero también otros grupos, ¿no? Vulnerables, los mayores, los niños, me parece fundamental. Esto nos compete a todos
vivimos la mayoría en las ciudades y yo creo que tiene que ser una acción transformadora de parte de todos. Y un dato, ¿no? Un dato también optimista para terminar esta sesión. En este momento, el 70% de la ciudad que se necesita para acoger a toda la población que va a migrar del campo a la ciudad todavía no está construida. El 70% no está construida. Podemos hacerlo bien, tenemos una oportunidad de hacerlo bien y yo creo que ahí es responsabilidad de todos y no nos queda más que aunar todos los esfuerzos, capacidades y experiencias para que eso sea así. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido una maravilla tener a estos protagonistas de la transformación y esperamos seguramente muchos de los y las que nos veáis vivís en una ciudad, pues animaros también a ser protagonistas de esta transformación. Gracias. 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 Gracias.